rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante. Bienvenidos desde Montevideo, los saludan Federico Giurcovis y Alejandra Patrone. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. El tema. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Contante y Sonante. Un programa muy especial porque nos acompaña en el estudio uno de nuestros expertos de cabecera. Está con nosotros el ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio de la Argentina. Bienvenido. Alegría estar acá, Florencia, y la verdad un honor estar en estos estudios que tanto significan. Muchísimas gracias. En nuestro programa de hoy nos gustaría analizar junto a usted los principales eventos que se esperan para 2018 en el ámbito del comercio internacional. Tenemos el postergado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, las negociaciones comerciales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y así podríamos seguir largamente. ¿Cuáles son, a su criterio, las expectativas para este año en lo que es el comercio internacional? ¿Cuáles son esos centros que van a llamar nuestra atención este año? Correcto, ya despegándonos de lo que suele ser habitual los fines de año donde se hacen balances de lo ocurrido, ¿no es cierto? Y sin olvidarnos de dónde venimos, ya en estos días de enero uno comienza a pensar más en qué es lo que se viene. Así que, digo, primero es muy oportuno esta charla en este momento. Segundo, uno podría decir, durante mucho tiempo estuvimos pensando en que se venía un nuevo orden económico internacional. Bueno, sin hacer un juego de palabras, yo diría que hoy estamos en un nuevo desorden internacional. A partir de Trump, un poco que la sensación, por un lado, es de desorden. Las piezas, por supuesto, se van ordenando. Muchos decimos que en el comercio internacional es casi como un juego de suma cero. Lo que gana uno lo pierde otro, por más que la tendencia global es al crecimiento, pero digo, en el término de ocupación de espacios y de influencias, lo que gana uno lo pierde otro. Y sin duda, la etapa Trump, como ya lo hemos dicho aquí más de una vez en nuestras charlas, tiene un gran título que es incertidumbre. Entonces, si uno hace un juego de palabras entre el tema incertidumbre por un lado y desorden internacional en lugar de orden internacional, bueno, tiene un combo preocupante para lo que es el año. Pero lo primero a asumir es que esta es la realidad y no a lo mejor la que nos gustaría que fuera, ni la que alguno puede imaginar que va a ser, sino que el primer dato es asumirla tal cual es. Y me parece que en esta línea de lo que venimos hablando, del desorden y de la incertidumbre, no, diríamos, hay espacio para sorprendernos. ¿Por qué? Fíjate lo que ha sido hasta hace muy poquitito, la última reunión en Buenos Aires con el G20 y la reunión de, diríamos, todo lo que fue los ministros de la OMC. Estados Unidos, abanderado del cierre y del proteccionismo. China, levantando las banderas del libre comercio, cuando todavía no logró que sea reconocida unánimemente como economía de mercado. Sí, es extremadamente irónico. Suena irónico, sería cómico si no fuera trágico para muchos, digo, ¿no? Y obviamente cuando nosotros hablamos de el proteccionismo de Estados Unidos, también nos interesa decir que esto se manifiesta en términos de efectividades conducentes todos los días con una sorpresa. Yo vengo de Argentina. Hace 24 horas nos han notificado los Estados Unidos, casi en una suerte de castigo no sorpresivo, pero tal vez en cuanto a envergadura, de que posiblemente nuestro principal producto de exportación a los Estados Unidos, como es el aceite de soja, ¿no es cierto?, y el biodiesel, tiene un arancel del 72%, que no solo es una burla, sino que es una grosería en términos de comercio exterior. Hablar de 72% de arancel es decir, muchachos, ustedes acá no entran. Y entonces uno dice, bueno,
aquellos que en algún momento pensaban, bueno, lo que dice Trump es solo para la campaña, cuando aparecen hechos como estos, uno dice, no, las efectividades conducentes también son compatibles con lo anunciado en las, diríamos, no promesas electorales, sino en las amenazas electorales. Obviamente que esto genera, ya saliendo de este punto micro entre Argentina y Estados Unidos, que después podemos analizarlo, porque yo tengo, por supuesto, una lectura crítica no solo al rol de los Estados Unidos, sino al rol de los negociadores argentinos, pero mirando más la macro, uno podría decir, bueno, el retiro a partir de este proteccionismo de los Estados Unidos, ¿qué genera en términos de comercio internacional? ¿Qué nuevos flujos generan? ¿Quién ocupa esos espacios de estos retiros relativos? Y acá el rompecabezas tiene algunos jugadores muy importantes. Si uno tiene en cuenta que de manera creciente, creo que la última vez que hablamos por estos micrófonos hablábamos del 82%, hoy ya es el 85% y algunos dicen el 87%. De todo lo que se transa a nivel mundial se transa a través de cadenas globales de valor. Esto implica que quienes integran esas cadenas obviamente van a generar un nivel de protagonismo en el comercio internacional superior a quienes vayan siendo desplazados, en términos objetivos, en términos absolutos o en términos relativos. Y acá viene lo de los espacios. Yo estuve presente, y creo que lo comenté también en este espacio, el día que Xi Jinping anuncia, rodeado de jefes de estados, el lanzamiento de la ruta de la seda. Y esto que para algunos es un tema vinculado a la historia, vinculado a la centralidad china, vos sabés que China significa centro, y entonces, bueno, ellos se consideran, diríamos a sí mismos, un poco el centro del mundo. Sin embargo, también en términos de efectividades conducentes significa 3 y algunos dicen 4 planes Marshall en términos de inversión. Es la mayor inversión pública extra un país de toda la historia. ¿Qué hace China? ¿Cómo venía este planteo y por qué tiene que ver con el tema del comercio internacional de manera decisiva? Elige los viejos países justamente de su influencia. Con los que tenía influencia, estos donde en el viejo tiempo implicaban la ruta de la seda, y genera inversiones públicas en infraestructura muy importantes allí. Esto es dinero contante y sonante, pero no cualquier inversión pública, sino aquellas que tienden a generar mejor conectividad con China. Y segundo, desembarcan en áreas estratégicas, en alianzas joint venture entre empresas chinas y empresas locales de los países a los que está ayudando en términos de inversiones. ¿Y qué originan estos joint venture? Comprar insumos chinos. China estaba con una sobreproducción que por supuesto no podía colocar solamente en su mercado interno, por más que allí anualmente 40 millones de chinos pasan al consumo, salen de las zonas rurales o del subconsumo y pasan al consumo, digo para tener idea de la envergadura, es una Argentina por año, Claro. Sí, imagínate lo que implica, y entonces logran resolver como varios temas: inversiones, espacios, áreas estratégicas, alianzas comerciales muy grandes y, por supuesto, ya podemos decir que el comercio internacional este año va a continuar el crecimiento a nivel global que tiene. De ellos, seguramente de este crecimiento, China va a ser uno de los grandes jugadores. Ahora, ¿qué origina esto? ¿Esto origina que todos los demás se quedan mirando de brazos cruzados? No. La primera respuesta, yo diría, inteligente y rápida a estos avances lo da Unión Europea. Paradójicamente, Unión Europea, que vive una crisis,
el Brexit, ¿no es cierto? Y algunas otras situaciones internas bastante difíciles, donde por primera vez el tema alemán aparece con alguna duda, si se forma gobierno, no se forma gobierno, de qué manera, sigue Merkel, no sigue Merkel, donde un hombre como la segunda pata fuerte, Francia, tampoco la lleva bien, porque Macron, que empezó allá por arriba, con las reformas sociales, ha perdido mucha credibilidad y hay dudas en relación a esto, donde juegan distintos en lo que tiene que ver con la forma de encarar los distintos acuerdos que se han planteado. Sin embargo, en conjunto, Unión Europea ha salido a hacer algunos movimientos que son más que interesantes y que van a marcar este año. Terminan el año generando el mayor acuerdo de libre comercio hasta el presente, que es la alianza con Japón. Entonces sale el acuerdo Unión Europea-Japón, acaban de hacer hace 48, 72 horas un acuerdo con Cuba, con lo cual le mojan la oreja a los Estados Unidos, diciéndole, ustedes se retiran, frenan las políticas de integración cubana, vamos a ocuparnos nosotros. Nos encargamos, no se preocupen. Que además, seamos claros, históricamente, Unión Europea en su conjunto, España en particular, ha tenido un rol dentro de Cuba muy fuerte, particularmente en el tema turismo. La primera cadena internacional en desembarcar en Cuba luego de la revolución es la Meliá, los Meliá Castilla, que son capitales, ¿no es cierto?, españoles. Ahora esto lógicamente va a ser potenciado. No significa mucho en términos de monto, pero en términos de simbología, de aprobación, de ocupación de espacio. Es un tema simbólico. Absolutamente. Lo que sí es fuerte es el otro, Unión Europea-Japón. Y acá encaja lo nuestro, acá encaja nuestra región. El segundo tema es, hasta ahora, Unión Europea venía demorando, particularmente por Francia, Francia-Polonia, por las famosas PAC, ¿no es cierto?, las políticas agropecuarias de la comunidad, venía frenando el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahora, con esta nueva situación, particularmente Alemania, y esto me lo dice el embajador alemán a mí personalmente en una cena, cuando se acababa de empezar la reunión del G20 en Buenos Aires, nos dicen, nosotros, ustedes saben, somos los que más estamos remando. Y tenemos la contra de que los amigos de Francia, bueno, pero vamos a firmar. Entonces, ¿qué hace Europa? Japón, esto de Cuba que es simbólico, y acelera el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Acá, para ir bajando a lo que nos toca más en la región y lo que tiene que ver con los protagonismos para el 2018, yo diría que no tenemos homogeneidad en ninguno de los países del Mercosur tampoco. Si estamos hablando de que nos está costando que Unión Europea venga con una única posición común en esta temática, y los propios alemanes te dicen, miren, los franceses son los que están poniendo trabas, cosa que no es una sorpresa. En el caso nuestro, yo te diría, ha habido una suerte de divorcio, particularmente en Argentina, en Paraguay, algo menos en Brasil, en una suerte de secretismo con el que se han manejado las negociaciones, que ha originado que no todos los sectores y no todas las gremiales, empresarias o de trabajadores tengan una mirada propositiva a la firma del acuerdo. Te doy dos ejemplos. El día que el presidente de Paraguay tomaba el avión para Buenos Aires, recibe de la Unión Industrial de Paraguay una violenta, yo diría, y contundente manifestación en contra de la firma, diciendo: la producción industrial de Paraguay ni la del Mercosur pueden ser la moneda de cambio de ciertas áreas agropecuarias comerciales que puedan ser beneficiadas. Te lo tomo esto como ejemplo de una gremial empresaria del Mercosur. Te tomo otro ejemplo del lado de los trabajadores. La CGT Argentina saca una declaración muy, yo diría, mesurada, porque la reunión era en Buenos Aires, entonces políticamente, con la experiencia que tienen los muchachos, dijeron, hagamos algo, pero mostremos firmeza. ¿Qué es decir? Miramos con expectativa la firma de Unión Europea-Mercosur, ojalá esto sea posible, etcétera, pero tengamos en claro que el trabajo y las condiciones laborales y los derechos adquiridos no pueden ser sacrificados para que en este acuerdo las inversiones vengan a partir de generar
condiciones de costos laborales que impliquen retroceso en las conquistas. Queda claro, están diciendo, sí, pero. Claro. Esto para traer dos ejemplos, uno empresarial, otro de los trabajadores. Lo podemos repetir en cualquiera de los países de la región. El caso en Uruguay, yo sé que hay sectores que están trabajando muy cerca en el tema Unión Europea-Mercosur, otros, como los que yo voy a tener reunión seguramente esta semana, como la Unión de Exportadores de Uruguay, está trabajando con alguna, yo diría, prevención. Y lo que se ha perdido, yo estoy notándolo en relación a otras instancias de negociaciones internacionales, es esto que en su momento, creo que fue Uruguay que inauguró el nombre o el apodo de este tipo de negociación, que era la negociación del cuartito de al lado. Es decir, van los negociadores, se juntan, avanzan hasta un determinado punto y antes de cerrar salen y consultan al sector privado. Por eso se hablaba de lo del cuartito de al lado, porque al comienzo fue literalmente así. Después, obviamente, las formas pueden ser diferentes, hasta puede ser vía WhatsApp. Pero voy a lo concreto. Cuando hablamos de secretismo, es porque el secretismo es la contracara de la política del cuartito de al lado que no se ejerce. Entonces, nos preocupa que se esté avanzando muy rápidamente en algunos capítulos, ejemplo, compras gubernamentales, sin poner en práctica la consulta del cuartito de al lado. Esto, digamos, como concepto. Y me parece que después vendrán, a lo mejor, los tiempos en los cuales, por no haber hecho esto, los parlamentos tengan que discutir más, o haya un proceso de consulta a los sectores involucrados desde los parlamentos, que son los que tienen que aprobar esto, y mientras tanto los tiempos siguen. Entonces, tenemos que mirar esto un poco desde este cuadro de situación. Sin duda que es un cuadro, como usted decía, desordenado en el sentido de que los actores cambiaron y lo que estábamos acostumbrados se acabó. Es todo nuevo. Es todo nuevo y todo por hacer. Exactamente. Como experto en lo que es el comercio exterior argentino y conociendo muy de primera mano todo eso, ¿cómo ve el 2018 para Argentina? ¿Cuáles son los desafíos del gobierno de Macri? ¿Cuáles son los problemas que pueden presentarse y las oportunidades para este año? Yo te diría, no terminamos bien el 2017, terminamos con el mayor rojo comercial de la historia, y que duplica el déficit de balanza comercial que habíamos tenido el año anterior, es decir, el 2016. Obviamente tenemos como tres grandes rojos. El rojo comercial esencialmente con Brasil, que se ha duplicado, estamos superando los 800 millones de dólares de rojo con los brasileros, cuando el año anterior habíamos estado apenas superando los 400. El segundo rojo es que tenemos un rojo de balanza turística de 9.000 millones de dólares, que es una grosería total, ¿no es cierto? Ustedes lo van a vivir en lo que va a ser la temporada en Punta del Este y el resto de las playas uruguayas, 1 millón de argentinos más en Río de Janeiro, prácticamente un 60% más de argentinos en Miami, un 40% de argentinos más en Chile, todo en relación al año anterior. Claro. La reserva de paquetes turísticos de este año en relación al año pasado creció más del 40%, con lo cual estamos hablando de montos muy grandes. Y el tercer rojo que tenemos en lo que tiene que ver con esto es el rojo energético. La importación de energía en la Argentina ha crecido de una manera espasmódica, lo cual para muchos de los que seguimos esto y monitoreamos esto no es una sorpresa. Yo, de hecho, hace año y medio dije que teníamos que acostumbrarnos a mínimo 2 o 3 años de rojo comercial, es decir, de déficit comercial. ¿Por qué? Primero porque veníamos de una situación en la cual el tema recesivo era notorio, y en Argentina, en términos concretos de la balanza comercial, que también incluye en parte la balanza energética,
cada punto de crecimiento implica 3 puntos de crecimiento de las importaciones. Entonces acá, digo, si uno mira que arriba del 85% de lo que importa Argentina son partes y piezas, insumos, bienes de capital, bienes intermedios, es decir, tenemos claramente una matriz importadora productiva, es obvio de que un proceso de crecimiento como el que se está viviendo y el que se plantea para el año que viene va a generar un aumento de las importaciones que, al no producirse la reacción que esperábamos de las exportaciones nuestras, esto aumenta automáticamente el déficit comercial. Y acá yo tengo que decir que ustedes lo saben, porque todos seguimos públicamente lo que ocurre en la región. La semana pasada se modificó, se corrigió lo que era la pauta inflacionaria de Argentina para el año. Se pasó del 10 al 15, hecho que ha colocado en una situación muy incómoda al presidente del Banco Central actual. Pero también hay que hacer otras correcciones, lo digo yo. Vengo diciéndolo públicamente desde ese día. Tenemos que corregir las hipótesis del comercio exterior que están planteadas en el presupuesto que acaba de aprobarse. ¿Por qué? El presupuesto pone como primer preconcepto que vamos a crecer 3.5 el año que viene. Pero vos seguís el índice, diríamos, el checklist de cada una de las variables y de pronto dice comercio exterior, las importaciones van a crecer el 6.8. A ver, si crece 3.5 el PBI, el piso de crecimiento de nuestras importaciones va a ser del 10.5. Multiplica por 3. Con lo cual, estamos a la vera de un año, 2018, que acaba de empezar, donde el déficit comercial es posiblemente mayor que el actual que tenemos, que de por sí es preocupante. Yo te diría que de todos los problemas que tiene Argentina, para muchos, en una lectura rápida, el más preocupante es el endeudamiento. Hasta hace un mes y medio atrás, lo que nos preocupaba era la velocidad del endeudamiento. ¿Por qué? Porque la relación deuda sobre PBI no era preocupante. Hoy nos preocupa no solo la velocidad, sino también el monto. Pero nos preocupa ¿por qué? Porque si no se generan dólares genuinos para el repago, es decir, si el déficit comercial sigue siendo el que es y creciendo, ¿de dónde van a salir los dólares genuinos para el repago de lo que se genera en términos de intereses con el endeudamiento? Entonces, sin duda no cierra. Obviamente que no cierra. Por eso nos preocupa mucho esto y miramos el año con prevención y sobre todo con un reclamo. Cuando vos hablabas de oportunidades, esto solo se resuelve si ponemos en marcha la agenda de la competitividad que permita reaccionar a nuestras exportaciones de manera tal de achicar ese déficit comercial. No digo pasar a superávit, imposible, pero por lo menos achicar ese drenaje. Y la agenda de la competitividad en la Argentina, tenemos que decirlo con todas las letras, está muy demorada. No solo la cambiaria, no solo el retraso cambiario, particularmente en relación a Brasil, nuestro principal socio comercial, y por eso se dan los números que se dan, sino en términos impositivos, en términos crediticios, en términos de las inversiones que hay que hacer en infraestructura, los costos logísticos, etcétera, etcétera. Todos los puntos que integran una agenda de competitividad como la que se está necesitando en Argentina. Ingeniero Miguel Ponce, la verdad ha sido un gusto tenerlo en nuestros estudios, que tantas veces hemos conversado por teléfono. Sin duda, en 2018... como en 2017 seguiremos conversando y siguiendo. Y vamos a tener más trabajo, te aviso. Sin duda. Y en este desorden en el que está el mundo comercial y económico, realmente tenemos mucho que abordar y que analizar. Le agradecemos muchísimo. No, el agradecido soy yo, Florencia, y por supuesto siempre a disposición de Sputnik. Muchísimas gracias. Voces expertas.